Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los papás y mamás asertivos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa que es especialmente para ustedes. Está planeado y todos los invitados que tenemos están muy pensados para que puedan nutrirte de tal forma que puedas seguir creciendo como ser humano. Toda la información que te vamos a dar, estoy segura que te va a ayudar en tu crecimiento personal. Y hoy tenemos un programa que está dedicado especialmente a los papás, sí, a los papás de la casa, pero no crean que nada más los papás lo tienen que ver, al contrario, lo tienen que ver en conjunto, tanto papá como mamá, porque vamos a tocar muchos temas muy interesantes que tienen que ver con la paternidad y cómo la maternidad también se entrelaza cuando los dos están ejerciendo este deber o este gozo que es lo que es ser papá y ser mamá. Y bueno, para esto tenemos como invitados el día de hoy a Lupita y Armando Hostos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en su casa, en su programa. Gracias, Marigela. Como siempre es un honor estar aquí para nosotros. Bueno, Lupita y Armando ya nos han acompañado en otra ocasión. Ellos son consejeros matrimoniales y ya nos tuvimos una conversación muy enriquecedora realmente sobre matrimonio y cómo ayudar a otras parejas, todo el tema que tiene que ver con comunicación. Pero bueno, hoy el tema de hoy es la ausencia injustificada del padre. Y vamos a hablar de este tema porque pues son muchas cosas las que podemos hablar. Entonces, para empezar, vamos a hablar de que el rol del papá es principal, al igual que el de la mamá, porque muchas veces se dice que la labor de la mamá es insustituible, lo cual es cierto, porque ahorita vamos a profundizar en este tema, pero sin embargo, el rol del papá es principal, o sea, está a la par que el de la mamá, no es secundario. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que estamos de acuerdo y yo creo que para poder hablar de este tema tenemos que empezar por lo que es el plan de Dios para la naturaleza humana, para que veamos lo importante que es esa complementación que hay entre el hombre y la mujer, ¿sí? Que Dios los creó por amor y para amar y cuyo amor no se reserva nada más entre ellos, sino Dios los dota de todos los elementos para que ese amor dé vida, ¿no? Y así se logre la procreación. Claro, es bien importante decir que la procreación no nada más se logra con el papá y con la mamá, o sea, ellos aportan las células y con las células materna y paterna se da vida al cuerpo del niño, pero la vida realmente la da Dios cuando infunde un alma especial y única para cada ser humano que es creado por el amor de los padres, es también creado por el grandísimo amor de Dios. Entonces vemos cómo Dios, siendo Él omnipotente, nos pide a nosotros nuestra ayuda, que bien podría ser todo esto sin nuestra ayuda, pero nos pide a nosotros nuestra ayuda para poder lograr así procrear a un ser humano. Por eso los padres somos procreadores con Dios. Para que se logre la vida de una persona se necesita la intervención principalmente de Dios y también del padre y de la madre. Entonces es importantísimo ver cómo se da esta complementación y los dos son igual de principales, igual de necesarios en la educación de los hijos. Ahora, aun y cuando este programa, por supuesto que lo vamos a enfocar en el padre, de ninguna manera queremos menospreciar el papel de la madre. El papel de la madre, como acabamos de decir, es principal y fundamental también en la educación de los hijos. Sin embargo, nosotros en nuestra labor de consejería muchas veces hemos oído frases como: es que ustedes, las mamás que se creen propietarias de los hijos y no toman en cuenta nuestra opinión, no toman en cuenta nada de lo que decimos, ustedes se creen perfectas en todo lo que respecta al niño, ¿no? También hemos oído frases como el papel del papá es únicamente proveer, ¿no? Como proveer económicamente a la familia. Entonces es triste pensar que el padre se tiene que lograr inmiscuir en la familia a través de ese poder económico o ese, no sé, poder sexual hacia la mujer, o inclusive una permisividad hacia los hijos de acuerdo a lo que cada uno necesite, ¿no? Y vamos a ver que realmente ese no es el papel del papá. Tenemos que ver cuál fue el plan de Dios y ver esa complementariedad que se tiene que dar en la familia.
Realmente lo que dice Lupita es muy cierto. La labor de los papás, del hombre y de la mujer, es de ser co-creadores junto con Dios en el plan de vida para crear una familia. Es decir, no basta nada más con que papá y mamá creen el cuerpo de una persona, sino que Dios le infunda esa alma, que es lo que realmente te da vida, ¿no? Entonces, el hecho de que los papás se les vea desde un punto de vista nada más económico, como proveedores de la familia, los estamos viendo realmente en un aspecto muy limitativo. El papá es mucho más que un proveedor y además su labor es necesaria, porque si el papá no está presente a la hora de la educación de los hijos en cualquier etapa, tanto de niños como en la adolescencia o postadolescencia, realmente los daños que se pueden generar a la familia y a los hijos son muy graves. Entonces, la labor del papá es fundamental. Tiene que estar presente en la familia porque su labor de educar, así como fue co-creador, tiene que ser también coeducador junto con la mamá de los hijos y de esa familia. Claro, cuando estamos, me encanta la palabra necesaria, ¿no? Porque es de lo que estamos hablando, como que, y toda la experiencia que ustedes tienen, es cómo es importante escuchar a las personas, ver qué están sintiendo, y la verdad, de repente, el tenerle esta oportunidad de tener este contacto con otros padres que te están diciendo, no me siento tomado en cuenta, no me siento escuchado, no me siento respetado. Las mamás quisiéramos que el papá nos pudiera ayudar en el tema de crianza, pero luego no les permitimos esa labor, que además ni siquiera es permitirle, es su derecho. Y muchas veces, como bien lo decías, Lupita, las mamás sí creemos que no las sabemos de todas. Sí, o sea, sí, que tú no tienes idea de cómo educar a un hijo, cuando al final tienen la misma experiencia que tú, ninguna. O sea, en el momento en el que te llega un bebé, los dos en ese momento se están graduando como padres, o sea, están empezando, ¿no?, a ejercer la paternidad. Los dos sin ningún conocimiento, aunque hayan estudiado psicología, pedagogía, educación, nada es comparado con la experiencia de ya tener un niño en tus brazos y toda esa teoría que te han dicho, que has hecho, y nos pasa actualmente, ¿no? Claro. Ya tenemos hijos grandes, yo me dedico al tema de paternidad y sin embargo uno en la experiencia es donde realmente empieza a ver, pues, a tomar decisiones. Sí, por supuesto que sí. Y aparte, fíjate, es tan natural, o sea, todo lo que Dios ha planeado para nosotros y nosotros, desgraciadamente, nos hemos encargado de deshacerlo, ¿no? O sea, los hijos nacen por ese amor de los padres y ese amor es necesario también para la educación de los hijos. O sea, es necesaria esa unidad entre padre y madre para poder educar óptimamente al niño, para que esa educación pueda lograr el desarrollo óptimo del niño. Entonces, por eso es natural que el niño siempre reclama la unidad de los papás, siempre reclama el que los papás estén juntos. Y bueno, aquí por decir el niño, pero también el adulto, porque cuando hay desgraciadamente un divorcio, no sé, cuando ya los hijos son grandes, también les afecta. O sea, no solo por haber salido de la familia nuclear, quiere decir que ya no les afecte el que los papás se separen, ¿no? Aún y cuando estos sean adultos, porque o sea, ellos nacen de la unidad y siempre reclaman esa unidad para toda la vida. Porque fíjate, la educación de los padres no acaba cuando el hijo se va de la familia nuclear. La verdad es que hasta para morir se educa, ¿no? Es diferente, ¿no? Morir en una cantina a morir en el lecho de un hogar. O sea, hasta para morir se educa a los hijos. Entonces, por eso es súper necesario la educación de los dos en conjunto, la educación complementaria de los dos. El hombre y la mujer son distintos y esa distinción es lo que hace que los dos se complementen. Sí. Nosotros en Consejería, Marigela, hemos visto dos vertientes. Una, efectivamente, como decía Lupita, la de la mamá que toma las decisiones, tanto de la educación como de cuáles van a ser las decisiones importantes en la vida del hijo, excluyendo al papá.
Y hemos visto también otra vertiente, que es el papá que de manera voluntaria se aleja de la familia, ¿no? Por una separación o simplemente un abandono. El papá que ya no quiere saber nada más de la familia y por ende de los hijos. Y en ambos casos, pues hay repercusiones muy importantes, ¿no? En este caso, lo que nosotros buscamos es que el papá se dé cuenta de la importancia que tiene, que no nada más su presencia es necesaria económicamente, sino emocionalmente, en la educación de los hijos. El papá generalmente es quien pone las reglas en la familia, es el que ejercita la virtud de la fortaleza en la familia. Entonces, un niño que nace sin reglas, que crece sin reglas, pues, ¿cómo va a seguir las reglas de tránsito, las reglas en una oficina, en un trabajo? Vivimos en un mundo con reglas. Si tú no estás dispuesto a seguir unas reglas, por mínimas que sean, no podemos esperar a que en la vida social, política, esta persona siga esas reglas, claro, ¿no? Entonces, el hijo necesita al papá, y el papá, su función es estar presente en la familia y educar a los hijos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema da para profundizar mucho. Vamos a estar hablando en los diferentes segmentos porque, como tú dices, hay diferentes casos. Hay el papá presente, ausente, o sea, el papá que sí vive en la casa, que está con la familia, pero que no está realmente acompañando ni a la pareja ni a los hijos, como debería de ser su labor. El papá que no está, hay dos papás, el que realmente desapareció, ¿no? O nunca estuvo presente, tal vez desde que nació el hijo, y los papás, como tú dices, que cuando vino un divorcio, dejan de estar presentes. Y lo importante, y ese punto también vamos a profundizar, me gustaría retomar mucho porque está bien, si la relación ya no funcionó, si ya no se pudo hacer nada más, cada quien tomó su camino, como poder ayudar a estos padres a que recapaciten, a que reevalúen, a que se replanteen el por qué es importante que, aunque ya no quieran tener ese contacto con la mamá de sus hijos, no existe el abandono total con ellos, la importancia realmente que es para estos niños, y como decía Lupita, a la edad que sea, no necesariamente nada más los chicos, ¿no? Mientras van creciendo, también van siendo más conscientes y parecería como, no, ya está más grande y ya lo va a entender, lo va a aceptar, y luego las repercusiones son hasta más graves, ¿no? Tengo casos donde ya casados, los papás adultos, señores ya grandes, también deciden separarse y hasta en esa edad te impacta, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir ahorita a una pausa y vamos a regresar para poder adentrarnos en cada uno de estos temas, y la idea final sería como que las personas que nos están viendo puedan poder como tocar estos temas con su familia, ayudar a que el papá entre en esta conciencia, el despertar la conciencia de todos estos hombres que tienen derecho de ejercer su paternidad a plenitud. Así que vamos a una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de esto. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a un segmento más de virtudes y vicios
su servidor el Padre Teófilo. Quisiéramos hablar hoy de un vicio capital, terrible, que azota nuestra sociedad y nuestra familia, y es la gula. La gula es una actitud, un vicio por el cual comemos, bebemos, actuamos de manera desmedida. En todo hay que tener moderación. Es necesario alimentarse, es necesario pues ingerir bebidas, pero cuando las cosas las hacemos por exceso, esto se llama gula. Aún también puede haber gula espiritual, porque podemos nosotros, no es que sea malo la necesidad de orar, pero todo lo que vaya a los extremos y olvidamos que hay otra responsabilidad y una mensura para poder dirigirnos bien en la vida, puede convertirse en un vicio. Y este es un vicio que golpea bravamente nuestra sociedad. Pidamos hoy a Dios la gracia de poder frenar este hábito, diríamos que es al mismo tiempo un desorden en nuestra vida que merece corrección. Dios nos asista para tener una actitud templada frente a todo lo que hagamos. Comamos o bebamos, sea siempre para gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, que todos pasen un feliz día. Drops of questions, who am I? People searching all around, seeking answers lost and found. I wonder if the birds could tell me why the sky is full of stars. And do you think the rainbow could show me how to shine? Bueno, ya estamos aquí de regreso y lo que quisiera que me platicaran es que esto no se da de la nada, ¿no? O sea, no es, o sea, tú estás hablando al principio del programa del plan de Dios, de cómo estamos hechos en unidad para que estemos papá, mamá, presente, o sea, la idea de que juntos formemos, criemos a los hijos, crezcamos en familia. ¿Qué empieza a pasar que de repente, pues este plan no se empieza a cumplir? Mira, efectivamente, como tú dices, no se da de la nada. Todo esto empieza con la secularización que Lutero hace del matrimonio y de la familia y del divorcio, en donde Lutero dice eso pertenece a los jueces, es cosa del ser humano, y entonces desvincula esa parte del plan de Dios. ¿Sí? O sea, esto dice, esto no es de Dios, esto es la familia es creada por el hombre, el matrimonio es creado por el hombre, al igual que el divorcio. Entonces se va dando esa separación, ¿sí? entre lo que son los actos humanos y la espiritualidad, que desgraciadamente eso deshumaniza a la persona, porque ante la creencia de un ser superior pues no tenemos libertad. O sea, tenemos que creer en un ser superior, porque no es cuestión de este tema, pero pues hay muchas preguntas y respuestas que nos llevan a eso. Posteriormente, con las guerras mundiales, ¿qué es lo que va pasando? Los hombres se van a la guerra, muchos de ellos no regresan y las mujeres empiezan a tomar puestos muy importantes en las escuelas, en instituciones públicas y privadas, en el Estado, y entonces la mujer empieza a tener un papel educador fundamental, ¿sí? Que antes no tenía. Entonces es así como la mujer empieza a agarrar un rol o empieza a tomar un rol, ¿sí? Que antes no tenía. Posteriormente viene el feminismo, en donde las mujeres dicen, a ver, nosotros sin los hombres podemos perfecto, e inclusive hoy en día hay muchísimas páginas de internet en donde las mujeres se convocan a ellas mismas hasta para tener hijos. O sea, es decir, No Man Needed, por ejemplo, es una página de internet, o Sperms Online, o sea, en donde totalmente sacan al papá del papel de esta función fundamental y necesaria educadora para la familia. Entonces, es así como se va dando esta separación, ¿no? Cuando tú deshumanizas, ¿sí?, los actos humanos, entonces separas a Dios de la persona, entonces, pues el plan se va transgiversando y ya no es el plan de Dios originario, sino es un plan
creado por el hombre para la familia, que no funciona igual que el plan de Dios, porque pues sabemos que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Entonces no funciona igual cuando separas al papá de su función primordial. Claro, y también tenemos, a ver, el tema, ok, ya no está el papá en la casa porque cualquier motivo que haya sido, divorcio, enojo, y se desvinculan de los hijos. Este tema también es muy importante porque el hecho de que ya no hayas funcionado con la pareja, que ya no estés ahí, pues no te quita el título, tu paternidad, ¿no? No es algo, es más, no es nada más como un título que lleves cargando, sino es algo que es parte de ti. Por supuesto. Por supuesto, yo creo que es una distorsión de los alcances de una separación, Marigela. El hecho que una pareja de esposos lleguen a tomar la decisión de un divorcio, en una medida extrema, o de una separación, realmente es una ruptura de su relación personal, de esposo con esposa. Pero no hay una ruptura, o no debería de haber una ruptura en relación con los hijos, ¿no? Surge algo muy curioso. Yo en la vida nunca he oído que alguien le diga, mira, ahí va mi ex papá, o este es mi ex hijo, ¿no? Porque los lazos consanguíneos, los lazos de sangre, esos no se rompen, esos siempre van a permanecer. Podrán suceder 1000 situaciones, pero el papá y el hijo siempre van a tener una relación consanguínea que no se puede romper. Ahora, en muchos casos de divorcio, desgraciadamente, el papá se aleja y piensa que la solución ideal es alejarse de la familia y no volver a ver a los hijos. Puede ser por una decisión propia, porque él quiera rehacer una vida por otro lado, o que la mamá tome a los hijos como una situación de presión hacia el papá, de exigir más o menos algunas actividades, actitudes, algunas conductas, y entonces, desgraciadamente, eso hace que el papá no vea a los hijos, ¿no? No por una situación personal, sino por una situación refleja de que la mamá ya no le permite ver a los hijos. Pero aquí el papá debe de tomar su papel protagónico, debe de decir, el hecho que hayamos separado esa relación entre esposos no significa que yo no pueda ver a mis hijos y que no participe en su educación, porque en esos momentos aún más es necesaria la participación del papá en la educación de esos hijos, que si no lo hace van a crecer sin papá, van a crecer sin padre, y por lo tanto van a tener una serie de repercusiones para la vida futura. Aparte, fíjate, naturalmente la madre está ligada al hijo en el embarazo. Siempre está ligada al hijo, ¿no? Cuando el hijo nace, sigue ligado a él a través de la lactancia. Entonces aquí el papel del papá es muy importante alrededor, siempre desde el principio, pero alrededor de los 5 o 6 años, el papel del papá es romper con ese vínculo que naturalmente la mamá no puede romper con él. Entonces es importante, ¿por qué? Porque al romper con ese vínculo causa una herida en los hijos, causa el dolor en el hijo, pero ese dolor hace crecer al hijo, o sea, lo hace madurar. Entonces, cuando el papá no rompe, ¿sí?, con este vínculo materno entre la madre y el hijo, la verdad es que los hijos no aprenden a manejar el dolor, Mari. Desgraciadamente los hijos se quedan como en un mundo plano con la mamá, en donde la necesidad tiene que ser satisfecha inmediatamente. Fíjate, el papá, al causar este dolor, hace que el hijo aprenda, ¿sí?, a darse a los demás, a entregarse a los demás, a ser un yo para todos ustedes y amar al prójimo. Si nosotros nos damos cuenta, el papá educa muchísimo con el trabajo. Digo, aún y cuando las mamás muchas veces también trabajamos, el papel del papá en el trabajo es fundamental. ¿Por qué? Porque es la manera, a través del trabajo bien hecho, en la que tú le dices al prójimo, yo te amo, ¿sí? Es la manera de amar al prójimo a través del trabajo bien hecho. Y esa es una huella que el papá imprime en los hijos. Aparte, como Armando decía anteriormente,
naturalmente el hombre tiene fortaleza, la mujer naturalmente se caracteriza por su ternura, por su feminidad. Entonces, también es importante que el papá enseñe esta masculinidad, esta virilidad a los niños. Y para ser papá, tú tuviste que aprenderlo de tu papá. Por eso hoy necesitamos papás que de verdad quieran ser papás, que retomen este papel protagónico y necesario que tienen en la familia, fundamental junto con el de la mamá. Pero es que las mamás, como decíamos al principio, de verdad nos creemos como las superwomen que podemos hacer todo y estamos inconscientemente relegando a los papás a un papel únicamente de proveedor. Entonces, muchas veces, aunque el papá esté físicamente presente en la familia, se está creyendo que su papá, él, es de proveedor. ¿Y qué es lo que pasa? Se la vive en el trabajo. Entonces, aunque está físicamente en la familia porque no hay un divorcio, porque no hay una separación, en realidad no está, como tú decías al principio, ¿verdad? No está apoyando ni a la mamá ni a los hijos porque piensa que mientras más pueda generar, les puede dar más materialmente a los hijos y con eso satisfacer las necesidades familiares. Y, a ver, no podemos negar que la necesidad económica es importante de satisfacer, pero hay necesidades muchísimo más importantes de satisfacer, como son la necesidad del tiempo para los hijos y para la esposa, ¿verdad? La necesidad emocional que tiene la esposa de tener junto al papá y que tienen los hijos de tener un ejemplo de fortaleza, de ternura y amor que también del papá, ¿sí? Porque no por esto podemos decir que los papás no son tiernos. Muchos papás, claro, son tiernos. Lo que pasa es que esa ternura se da a la par con la fortaleza. Sí, yo creo que es bien importante el que las personas sepan que cada uno, tanto hombre como mujer, tenemos características y aportamos algo diferente a nuestros hijos. Y los hijos necesitan un poco de las dos. Tanto las niñas como los niños necesitan esa parte del papá, pero las niñas también necesitan la fortaleza del papá, la virilidad del papá, de lo que hablas. O sea, tanto así seas niña, ¿me explico? ¿No? Entonces, el romper un poco estos paradigmas, estas etiquetas, los niños con los niños, las niñas con las niñas, el romper un poco en las casas todo este tipo de, que el niño no tienda las camas y no recoja la mesa, que la niña no se vaya a ver lo de los autos, a arreglarlo, a lavarlo. O sea, el empezar a que los dos puedan compartir en las cosas que están haciendo. Lo que yo les quería comentar es, ¿también no creen que hoy ha cambiado un poco la vida y demanda cada vez más de la participación de los dos, tanto de papá como de mamá? Porque los niños cada vez son más demandantes. El mundo externo los ha hecho que sean más demandantes con todo el tema de tecnología, la inmediatez, la era que ellos están viviendo, porque muchas veces les achacamos todo a los hijos, pero es realmente también un mundo, una sociedad en las que ellos están inmersos, que les exige, ¿no?, también estar a otro ritmo. Y eso, como papá y como mamá, yo creo que cada vez nos exige más estar a los dos presentes, que ya no es suficiente con que nada más sea el papá el que pone la regla o la mamá. Pero vamos a ir a una pausa para regresar y poder entrar de lleno con este tema. ¿Les parece? Así que perfecto. No se vayan, ahorita regresamos para hablar de esto. I do believe in your word.
estamos hablando de, bueno, que el mundo de hoy nos está demandando también ser papás más presentes y no solamente a las mamás, también a los papás. Es más, en el mundo de hoy hay muchas mamás que están tomando el rol de proveedoras, hay estudios ya comprobados que hoy se está contratando más a mujeres en las empresas. Entonces también, de hecho, yo conozco papás que están haciendo la labor que anteriormente hacían las mamás de hacerse amos de casa, ¿no? 100% son los que van y compran el súper, el mercado, son los que llevan a los hijos, los traen, hacen un acuerdo, porque la esposa está en una posición o en un trabajo que es la que puede sostener, ¿no? Puede llevar, puede proveer en ese momento, y él está encargado de la parte de los hijos, acuerdos que se están haciendo en algunos casos. En otros, los dos a la par están trabajando muy fuerte, y entonces llegan los dos cansados, y entonces ya sea que el papá baña a los hijos mientras la mamá calienta la comida, o sea, se están como dividiendo esas labores de casa por el mundo que se está viviendo. No, y lo que tú dices es muy importante porque muchas veces te hablan de la evolución de la familia, ¿sí? Y yo creo que hay que distinguir entre elementos esenciales y elementos accidentales de cada institución, ¿no? En el caso de la familia, los elementos esenciales son el papá, la mamá y los hijos. Eso no puede cambiar, ¿sí? Sin embargo, los papeles que realicen de manera conjunta y complementaria, por supuesto que pueden haber acuerdos sobre eso, ¿no? Y yo creo que hoy en día, lo que tú dices, que hoy el papá está mucho más metido en el hogar y la mamá sale a proveer, se está dando de una manera mucho más perfecta ese papel complementario que deriva del plan de Dios, porque como decíamos hace un momento, o sea, es fundamental tanto para los hijos como para las hijas que ambos padres, papá y mamá, estén metidos en la educación, ¿no? No se le puede dejar nada más a uno, ¿no? Porque también escuchamos muchas familias que dicen, a ver, yo soy el que me voy a trabajar y tú eres la encargada de la educación. Y no, sino este papel tiene que ser complementario, como ya decíamos, y eso no cambia en nada el papel esencial de la familia en donde los dos están presentes, sino cambian esos elementos accidentales que pueden cambiar sin que cambie lo esencial de cada figura. A ver, Armando, ustedes tienen 3 hijas. Sí. Sí. Y como papá de mujeres, obviamente tu experiencia en consejería, pero sobre todo como papá, esta parte de tu imagen, de lo que tú les quieres dejar de enseñanza de vida a tus niñas, ¿no? Cómo trascender con ellas, porque al final tú eres su guía, eres esa imagen que ellas van a querer imitar, ¿no? Y siempre, obviamente, cuando tienen un buen vínculo, una buena relación y dicen, pues me gusta cómo es mi papá. Sí. Realmente la presencia del papá en la familia tiene una repercusión mayor, porque en relación con los hijos les ayuda a fijar su masculinidad. Como hace un momentito lo dije, no nada más es proveer, sino también dar tiempo, y la situación afectiva es fundamental. En el caso de los hombres, en muchos es común que busquen ser como el papá, ¿no? Inclusive les gusta el trabajo que hace el papá, les gustaría dedicarse a lo mismo que hace el papá, ¿no? Hay una relación de imitación. Y en relación con las niñas, también tiene un papel protagónico, porque las niñas generalmente buscan al papá como una guía para que en el momento en que empiecen a buscar algún novio, enseguida tengan una serie de parámetros para poder decir, este va a ser como mi papá, ¿sí? O tiene ciertas características parecidas a las de mi papá. El problema viene cuando resulta que no hay un papá presente en la casa, y entonces pues las niñas no tienen ese parámetro, y entonces a la hora de buscar un novio, pues no saben qué es lo que están buscando, ¿no? Y con el primero que se encuentran, pues terminan andando, ¿no? Entonces,
en relación con ese punto ya nos damos cuenta que no nada más es proveer, también el papá es un ejemplo, es un parámetro a seguir para el hombre y para la hija. O sea, para los hijos hombres y para las hijas mujeres. Y en este caso concreto, el papá, con su actuar, simplemente con su ejemplo, no necesita hacer ninguna otra maravilla, simplemente con su ejemplo y traerlo y platicarlo en casa, está dándoles la oportunidad a los hijos y a las hijas de conocerlo y de servir como parámetro para la adolescencia. A ver, Lupita, ¿qué tanto se parece Armando a tu papá? Pues la verdad, bastante, la verdad, bastante. O sea, yo la verdad es que afortunadamente tengo, porque todavía vive, un gran padre, pero tuve un gran ejemplo, trabajador, amoroso, con reglas muy fijas, y pues de alguna manera es el parámetro que sabes manejar y es el parámetro que buscas, ¿no? Yo la verdad es que gran parte de lo que soy se lo debo a mi papá y le estoy muy agradecida por eso. Entonces, Sí. bueno, yo creo que es importantísimo lo que nos acaba de compartir Armando, porque muchas veces no nos fijamos en la proyección, en la imagen, en esa guía, en ese líder que somos para nuestros hijos, y que nos mantenemos un poco al margen y creemos que solamente trabajando o cumpliendo con esas cosas cubrimos, ¿no? O sea, como palomeamos. Y sabes también que pienso, Mari, que para la educación de los hijos y de las hijas también, hay temas que hay que educar de tú a tú, no se pueden educar en masa. Y muchas veces lo que hace Armando es que se va con una de las niñas a platicar, ¿no? Porque es diferente que la mamá le diga ciertas cosas a la niña a que el papá se los diga como hombres, ¿no? Que, oye, ¿sabes qué? No, por ejemplo, ¿no? Si sales vestida así, pues los hombres te van a ver de esta manera y provocas esas reacciones en ellos. O sea, es diferente a que la mamá se los diga, que el papá lo diga, y se los diga sobre todo de tú a tú, no en más, a ver, siéntense, no, sino invitarlas a tomar un café, invitarlas a cenar, nosotros tratamos en pareja de hacerlo con las niñas, pero también de manera separada, claro, porque no platican igual cuando estamos todos juntos, que son muy enriquecedoras las pláticas, por supuesto, pero la educación de tú a tú, la educación de la intimidad es individual. Y fíjate, esto también es importantísimo, porque el papá es el que provoca esa individualidad en los hijos. La mamá tiende a acoger a los hijos, y el papá provoca esa individualidad que cuando no la tienen, ¿qué es lo que pasa? Se tratan de meter en masas y tratan de tener la aprobación de la masa para florecer, ¿no? Y la verdad es que el ser humano no florece en masa, el ser humano florece de manera individual, ¿no? De acuerdo a lo que cada quien es, porque cada quien es único e irrepetible y también insustituible. Yo creo que esta parte es muy, muy importante, porque el poderle dedicar el tiempo de calidad a cada uno de tus hijos, y ese es un verdadero reto también para los papás de hoy, que tienen tantas actividades, que están metidos en tantas cosas, pero yo al final le llamo prioridades, porque todo el mundo nos excusamos de que no puedo hacer esto, todo lo podemos hacer organizándote y demás, y poniendo prioridades. O sea, claro, esto no es porque no es mi prioridad hoy, ¿no? Tenemos los papás que trabajan muchísimo de lunes a viernes, entonces, ¿a qué vas a dedicar tu fin de semana? A estar en las reuniones con los amigos, en la parranda, la tomada, en la no sé qué, en la fiesta. Sabes que si sales tardísimo mañana ya no te levantaste para jugar con el chiquitín que se despierta desde las 8 de la mañana. Entonces, empezar como a poner prioridades. Hay momentos para todo, hay épocas, todo lo podemos hacer, pero todo tiene diferentes épocas y ritmos en esta vida. Y nunca es tarde, ¿eh? La verdad es que mientras más chiquito lo hagas es mejor, porque los niños se van acostumbrando a un modo de vida. Entonces, al principio será una Coca-Cola y en la adolescencia o en la adultez ya será una copa de vino, ¿no? Cuando lo haces tarde te cuesta un poquito más trabajo, pero nunca es tarde para poder lograr ese vínculo. Te va a costar más trabajo, pero lo puedes lograr, ¿no? Lo puedes lograr siempre con el hijo. Sí, yo siento que todo es reversible, ¿no? O sea, parecería que no, pero cuando está la intención, ¿no? La acción y el amor. Decías, bueno, Armando se sienta con sus hijas y habla de temas, pero me lo imagino perfecto y siento que así es. Y cuando uno lo hace desde el corazón y desde el amor,
no desde el tema de aleccionador, de porque yo te lo digo, porque soy tu papá, ¿no? Sí. No es imponer tu criterio, sino enseñarles a pensar. Exactamente. Entonces, digo, poner un ejemplo, vas a algún centro comercial y ves algún vestido, oye, ¿qué opinas de ese vestido? ¿Te gusta, no te gusta? ¿No lo ves demasiado provocativo, escotado? O inclusive ir a ver una película, oye, ¿qué opinaste de la película? ¿Qué te dejó de bueno la película? Enseñarlos a pensar, no a imponer, ¿no? Sino que ellas puedan expresarse y desde chiquitos lo pueden hacer. No necesitan tener 15 años para poderlo hacer. Pues muy bien, tenemos mucho más que seguir hablando, nos vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para seguir profundizando en el tema de el papel que es principal y trascendente de los papás. Así que no se vayan, ahorita regresamos. Let me be the one who says somebody cares for you. Let me show you how His love will open up your heart. Oh, 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 Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su cápsula Virtudes y Defectos para ser santo. Hoy vamos a hablar de la paz. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de paz? Si hay guerra, si hay conflicto, si hay violencia, es porque nos falta la paz en el corazón. Y esa paz la trae nuestro Señor. He venido a traer esa paz para que, siendo portadores de paz, construyamos la paz. La paz es un valor que está en el interior de cada persona si permitimos que el Espíritu de Dios la vaya construyendo, siendo buenos, teniendo nobles propósitos para el bien de los demás. Les invito a que esta virtud la podamos cultivar. ¿Cómo? Por medio de la oración, porque el hombre y la mujer que ora se hace pacífico y pacifica a los demás. Que Dios les bendiga, que pasen feliz día. Ya estamos aquí de regreso y bueno, uno de los temas que estábamos hablando hace rato, que de verdad yo creo que, Lupita, es bien importante que las mamás reciban este mensaje en caso de que no estén ya con el papá de sus hijos, que les den esa oportunidad de que ellos puedan vivir la paternidad, pero además que no lo vean nada más por él, porque muchas veces dicen, no, me trató a mí mal, no se lo merece, no me está dando lo que, ¿no? La pensión que había quedado. Sin embargo, ahí se va de por medio los hijos. Mira, yo creo que en cuestión de familia lo que prevalece es el amor. Y el amor va en contraposición al egoísmo. Entonces hay que quitarnos de todas esas posturas egoístas y soberbias, de decir, a ver, a mí me hizo esto mi esposo, o necesito que me dé más, y entonces a través de los hijos hago el chantaje de que si no me depositas tanto no los ves, o como me hiciste eso, ahora no los vas a ver nunca, sino ver por el bien del hijo antes de por nuestro bien y por nuestros egoísmos. O sea, es decir, la verdad es que sí, hablar con el papá, toda la vida lo vamos a tener que ver por cuestiones de los hijos, y ver que para los hijos una relación cordial entre los papás es mucho más benéfico, ¿sí?, que una relación que pues, se ha ido deteriorando con el tiempo. De por sí el divorcio es una
situación que destruye a la familia, como para que nosotros por nuestros egoísmos sigamos destruyéndola. Entonces, yo el primer consejo que me encantaría de verdad darles a las mamás es planear con el papá el cuándo y el cómo van a ver a sus hijos, ¿sí? Planearlo y dejarlo un poco flexible, porque luego muchas veces también el egoísmo nos gana y si no llegas de tal a tal hora, entonces ya no los viste, no, sino el tiempo que los niños necesitan con el papá, al fin y al cabo, pues seguramente la mamá va a tener la custodia, ¿no? Porque las leyes muchas veces le dan la custodia a la mamá. Entonces hay que dejar que el papá tenga esa flexibilidad de convivir y de ver a los hijos cuando quiera. También otro consejo que me encantaría darles es que cuando se vayan a tomar un café o a comer o a cenar con los hijos, muchas veces los hijos, y más los adolescentes, no quieren hablar. Ustedes háblenle de sus temas, háblenles de su intimidad, háblenles de aquello que les puede abrir el corazón, porque si los hijos ven que nosotros nos abrimos con ellos, que nosotros les abrimos el corazón, tarde o temprano ellos nos van a abrir el suyo. Y acuérdense que los papás son la brújula de los hijos, somos la brújula de los hijos. Si no encuentran esa brújula en casa, seguramente la van a buscar en las masas, y las masas no aportan brújulas. Yo inclusive agregaría un tip más a las mamás que desgraciadamente sufrieron una separación. Nunca desacrediten a su esposo, nunca lo desacrediten. Si hubo causales por esa ruptura de pareja, los hijos no son los ideales para platicarlas, ¿no? O sea, llega un momento en el que la mamá le platica tanto a los hijos o desacredita al papá ante los hijos que ya los hijos no lo quieren ver, ¿no? Entonces yo recomendaría nunca hablar mal. Si ya hubo una separación, bueno, sus motivos habrá, pero los hijos no son las personas adecuadas para platicar de esos motivos. Tratar de, si no tienes algo bueno que decir, mejor no decir nada. Sí, Pero, la verdad es que acaban con mucho daño emocional por y aunque en supuesto, el momento dicen, no le voy a hablar ya a mi papá por todo lo que me ha contado mi mamá, lo sufren, realmente lo están sufriendo. Y otro tema que me gustaría, porque es nuestro último segmento, es poder acompañar a los papás que nos están viendo, porque muchas veces no saben cómo poder ser ese papá que quieren ser, ¿no? O sea, cómo poder estar presentes, cómo conectar con sus hijos. Seguro muchos que los están viendo dicen, yo soy el que dicen que trabaja y trabaja y solo estoy proveyendo en mi casa, ¿no? ¿Qué puedo hacer para realmente fungir esa labor principal que tengo? Mira, yo les recomendaría, así como tienen en su agenda, seguramente tienen mucho trabajo y tienen en su agenda varias citas, que de verdad pongan algún día, cuando el hijo es chiquito, pues no hay mayor problema porque están siempre a disposición de lo que los padres quieran hacer y son sus héroes, ¿no? Pero ya cuando el hijo es adolescente también cuenta con sus planes. Entonces, preguntarle al hijo qué días se pueden ir a tomar un café, qué días se pueden ir a cenar, qué días se pueden ir a comer, que el hijo escoge el restaurante, que el hijo escoge el tema que quieran hablar, pero que se trate de verdad de entregar al hijo hablando de temas íntimos, no hablando de superficialidades, porque la comunicación puede ser tan superficial o tan íntima como nosotros queramos que sea. Y lo que abre el corazón de los hijos y lo que abre nuestro corazón son precisamente esos temas íntimos, ¿sí? De los cuales se toca de tú a tú, ¿no? De corazón a corazón. sí. Y yo inclusive agregaría tratar, en el caso de papá con hijos, de involucrarse en algún deporte que haga el hijo, ¿no? Involucrarse para estar más tiempo con él. Y tratándose de papás con hijas, pues tratar de buscar los momentos para platicar con ellas, inclusive no tener miedo de platicar temas posiblemente complicados, ¿no? De sexualidad o de relaciones con los novios, con las amigas, porque si no lo platica el papá, otro hombre va a platicar con sus hijas de ese tema. Claro, eso es mucho. Además, lo que platicabas hace rato, que van a buscar por otro lado esa imagen que no tuvieron, ¿no? Claro. O sea, van a... Sí, los huecos que dejan tanto el Ajá. papá como la mamá se buscan fuera Se y sustituyen. desgraciadamente el amor que no se aporta en la familia se busca fuera sexualizado. Sí. Eso es una
evidencia, digo que lo hemos venido observando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Cuando el papá, la mamá no abrazan a los hijos, no les dan besos, digo, llega un momento en que es más fácil que otras edades, ¿no? Que ya no les gusta tanto, pero siempre van a tener el recuerdo o van a saber que con los papás cuentan siempre, hagan lo que hagan. Hay que siempre decirle al hijo que haga lo que haga, nuestro amor es incondicional, o sea, podemos reprobar la conducta que hace, pero a él lo vamos a seguir amando siempre. Y también algo que se me hace muy importante, que ya lo dijo Armando, por supuesto, o sea, no hablar mal del otro, pero también lograr la admiración hacia el otro. Aun y cuando no estén juntos los papás, hay que lograr que los hijos admiren al papá y a la mamá, ¿sí? Porque cuando se logra la admiración del padre y la madre, se convierten en un ejemplo a seguir, ¿sí? Se convierten en su horizonte, o sea, se convierten, para allá quiero ir. Y algo también importantísimo es que no hay que quedarnos huérfanos de padre en el cielo y en la tierra. Hoy, desgraciadamente, estamos huérfanos de padres en el cielo y en la tierra. Con esto de que se ha venido separando la espiritualidad de los actos humanos, hoy ya no tenemos ni el Padre, Dios, a quien recurrir. Entonces hay que volver a lo que era el plan de Dios. Ahora sí que back to basics. Hay que regresar al plan de Dios con los papeles del padre y de la madre y sabiendo que independientemente de lo que hagamos, hay alguien que nunca nos va a fallar, que es nuestro Padre del cielo. Sí, ese tema también, qué lindo, porque, bueno, para las personas sobre todo que por algún motivo su padre no los acompaña, ¿no? Que es un padre ausente, sí, ya sea físicamente porque los abandonó o porque murió. Entonces, que también estas mamás se sepan que no están solas, que sus hijos tienen un padre que los está cuidando, que los está protegiendo y hacérselo saber a los hijos. Sí, y que sepan que ese padre está todos los días con los brazos abiertos esperándonos en todos lados, pero principalmente en la iglesia, ¿no? Muchas veces nos sentimos solos, desconsolados y de verdad vas ante el sagrario, le cuentas tus cosas y sales reconfortado. Sí, o sea, hay que acordarnos que la angustia, la tristeza no viene de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios paz, Dios nos da paz. Sí, totalmente. Y bueno, nada más porque no quiero dejar de recordarle a todas las personas que nos están viendo, Lupita y Armando son consejeros matrimoniales. Ellos radican en la Ciudad de México. Han estado ustedes viendo el mail al cual les pueden escribir si tienen alguna duda, algún tema o para sacar alguna cita. Esta labor la hacen gratuitamente, es un servicio que ellos están dando. Todo empezó a través de la iglesia de San José María. Y seguimos ahí y es totalmente confidencial y como ya decías, Marijela, también totalmente gratuito. Y somos un grupo de casi 30 parejas que damos ese servicio, no nada más nosotros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, les pueden escribir y si en el momento en el que ustedes no pueden, ellos los pueden referir con otro matrimonio. Son matrimonios que están ayudando a matrimonios. Y lo más lindo yo creo que son también papás, son padres de familia, son seres humanos que entonces han vivido todas las experiencias que ustedes seguramente están viviendo en casa, ¿no? Con los hijos, ya pasaron por hijos chiquitos, están con hijos adolescentes, con niñas que son adultos, jóvenes adultas, ¿no? Entonces han pasado como un poco de todo, más experiencia y preparación, porque no crean que es así, ustedes tienen, o sea, no es nada más de que, ellos me gusta su matrimonio y entonces el padre dijo ahora que ayuden. Son personas muy formadas, los conozco muy de cerca. Con Lupita estudié una maestría, pero sin embargo han estado constantemente. Ustedes para estar en esto de consejería también estuvieron formándose. Claro, y seguimos formándonos porque es tal la intimidad que se nos cuenta que no podemos dejar de formarnos. Estamos formándonos muchos meses del año, todos los años, y también hacemos talleres de casos prácticos y de formación con gente también experimentada. Entonces, todos los días nos estamos formando. Sí. Bueno, les gustaría nada más darle algún mensaje a los papás, a los papás hombres, para podernos ir. A ver, Lupita, ¿qué le dirías a los papás hombres? Yo a los papás hombres les diría que su papel es necesario, fundamental y trascendente en la familia
y que no se olviden que es complementario con el de la madre. Mientras mejor se lleven el padre y la madre, los hijos van a tener una autoestima mucho más alta y van a estar mucho más seguros de sí mismos. Sí. Y yo les diría a los papás que su función no es ser proveedor, va mucho más allá de un aspecto económico. Acérquense a sus hijos porque necesitan ese afecto y el plano emocional hacia sus hijos es fundamental. Bueno, pues como pueden ver, la labor del papá es importantísima. Habrá algunos papás que no se sienten así de reconocidos, pues ya después de haber escuchado a Lupita y Armando, ojalá que estos mensajes los ayuden a reflexionar, a ser papás más presentes, sobre todo en cuanto a su tiempo, en cuanto a calidad, en cuanto al amor que les puedan brindar a sus hijos, como que puedan sentir el poder que tienen. Que no sientan realmente que nada más son los proveedores, sino que se asuman como el decir, lo que yo hago, digo, ejecuto, impacta realmente en la vida de mis hijos y lo que yo quiero es que también crezcan emocionalmente sanos. Y esto no es labor nada más de las mamás. Es más, muchas veces los papás hasta ayudan a todo el tema que es resiliencia, que es sobreponerte a la adversidad. Generalmente los hombres son muy prácticos, más que las mujeres. Claro. Entonces, tienen unas características que los papás dan, todo el tema de seguridad, ¿no? Se sienten los hijos más protegidos cuando el papá es un papá realmente presente. O sea, un papá que está empoderado, que reconoce lo que es lo valioso de su labor, o sea, aporta tanto en la casa. Y bueno, y a ti, mamá, te quiero decir que permitas que papá pueda ejercer su paternidad. ¿Se va a equivocar? Sí, muchas veces, igual que tú, igual que yo, igual que todos, porque estamos aprendiendo juntos en este camino, que opine. Muchas veces es interesante el punto de vista diferente. Pasa también que cada familia viene con una educación diferente y entonces que cuando están juntas, no, es que en mi casa funcionaba de esta forma, no, pues es que en mi casa funcionaba de la otra. Denle la oportunidad y crean sus propias reglas de casa para que puedan vivir con una familia muy feliz y muy sana emocionalmente. Muchísimas gracias a mis invitados, espero tenerlos por aquí muy pronto. Hay otro tema que ya lo tenemos súper prometido, que es el perdón, así que espérenlo porque muy pronto los voy a tener para hablar de este. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros y acuérdense que me pueden seguir a través de redes sociales y escribirme al mail de Padres Asertivos para seguir hablando qué temas te interesan, de qué quieres hablar, qué quieres saber y nosotros buscamos al experto. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta la próxima. To save our lives, to save our lives, to save our lives, to save our lives. This is the time to change. Watch out, here comes the King. Sin is death and life is grace. Living in Him is holiness, and it makes me smile, it makes me laugh, makes me fall in love with the girl who